al digital, ¿no? Que bueno, ya nos estamos acercando cada vez más a ese periodo. Bueno, acaban de ver una película completa y este fragmento. Y esta escena que vieron del baile entre Uma Thurman y John Travolta es canon de los 90, o sea, es una imagen que no pueden quitar de la cultura popular de la década de los 90, ¿no? Y de un director que pues es nuestro invitado el día de hoy, que es Quentin Tarantino, ¿sí? A ver, el cine de Tarantino, con las 9 películas que hasta el momento tiene como director, viene la 10ª y aparentemente la última película que va a hacer. Yo no creo que sea la última, pero él está muy seguro de que sí. El cine de Tarantino creo que es una consecuencia lógica de esa cinefilia absolutamente desbocada que se dio en los videoclubes bueno, estamos hablando de los Estados Unidos particularmente, donde, bueno, sabemos que el joven Tarantino no pasó por una escuela de cine, no tuvo una formación académica, teórica, práctica, como la tienen los egresados del CCC o de la ENAC o de cualquier escuela de cine del mundo. De hecho, él es un personaje que muchas veces ha dicho que las escuelas de cine no tienen ningún sentido, que el que quiere filmar, filma y aprende de lo que ve, ¿no? Pero lo cierto es que también hay que tener talento, ¿no? O sea, no es nada más eso de, como en los tiempos del nuevo cine latinoamericano, de una idea en la cabeza, mil ideas en la cabeza y una cámara en la mano. Pues sí, pero de ahí salieron cada engendro que, pues bueno, ya no hay manera ni siquiera de soportarlos, ¿no? Entonces, bueno, Tarantino obviamente tiene un talento muy especial. Tarantino se forma en esta cinefilia a lo bruto que ojalá muchos estudiantes de cine pudieran tener, no porque no la tengan, sino porque esto es lo que realmente implica ese fenómeno cinéfilo. Por eso a mí no me convence la cinefilia al estilo Cinema Paradiso que todo mundo vanagloria. No, para mí eso no es la cinefilia. Para mí la cinefilia no es ver un rollo de besos censurados por un cura y llorar. No, la cinefilia es poner estas referencias que tanto Perros de Reserva como Pulp Fiction tienen, donde de pronto los personajes llegan a este restaurante, al Jack Rabbit Slim, y vemos que están iconográficamente representados Buddy Holly, Mamie Van Doren, Ed Sullivan, Marilyn Monroe. O sea, estamos hablando de la infancia de Quentin Tarantino. Él pide un filete, Douglas Sirk, o sea, nuestro gran director de melodramas, director alemán que tuvo un gran éxito en Hollywood. Ella pide una malteada de $5 que se llama Martin and Lewis, obviamente haciendo referencia a la pareja cómica de Dean Martin y Jerry Lewis. Y entonces vemos los pósters alrededor de este lugar, donde tenemos el ataque de la mujer de 50 pies, donde tenemos montones de pósters de películas que son pues prácticamente este cine de explotación que se hizo durante las décadas de los 50 y los 60, muchas dirigidas por Roger Corman, por ejemplo, pero donde Tarantino fue abrevando esa cinefilia. Ahora, no es nada más el cuate que se quedó en la cinefilia gringa de cine serie B, serie Z, no, también es un gran conocedor del cine de Godard, es un conocedor del cine de Fellini, del cine de autor de los 60 y 70. La selección musical está compuesta por música surf, que prácticamente en los 90 estaba olvidada. La canción que cantan en el baile de Travolta y de Uma Thurman, pues no es particularmente una de las canciones más importantes de Buddy Holly. Entonces, Tarantino lo que hace es una mezcla muy interesante para una generación o para varias generaciones, porque vamos a ponerle 30 años, los últimos 30 años, que no conocían ya muchísimos géneros y muchísimos conceptos de cine que por la propia historia del cine se fueron borrando, y que Tarantino ha tenido el buen tino, fíjense,
de hacerlos nuevos, de presentarlos como algo novedoso para nuevas generaciones. Digo, obviamente las dos primeras películas, Pulp Fiction y Perros de Reserva, pues están abrevando en el cine negro. Ustedes ya saben qué es el cine negro, lo platicamos y vimos varios ejemplos varias veces. Pero aquí, por ejemplo, tenemos esta narración dislocada de Perros de Reserva, que obviamente nos lleva a Casta de Malditos de Stanley Kubrick. No que esté plagiando a Kubrick, sino que está utilizando una estructura narrativa donde tenemos montones de puntos de vista alrededor de un mismo hecho y finalmente ese hecho se va desgranando ante nosotros, lo que se llama la estructura de contrapunto, que Kubrick utiliza en Casta de Malditos, esta película donde, recuerdan ustedes, un grupo de profesionales se junta para el robo de un hipódromo y un narrador nos va contando y los puntos de vista diferentes que vamos a ver y sobre todo cómo esos puntos de vista van complementando toda la información para el espectador, ¿sí? Entonces ahí tenemos por ejemplo esa parte. En Pulp Fiction tenemos una narración todavía aún más compleja donde los personajes, ahí hablamos de una película coral, los personajes van entrando y saliendo dependiendo los tiempos que va usando la película. Por ejemplo, aquí se cruzaron Bruce Willis y John Travolta, se cruzarán otra vez en otra parte de la historia que ya le toca a Bruce Willis. Tenemos estos personajes que son los profesionales, en el caso de Perros de Reserva, los profesionales reunidos por una mente criminal para cometer este asalto, este robo a la joyería. Ahí entre los miembros de la organización va a haber un infiltrado, que es este policía interpretado por Tim Roth, que finalmente va a provocar la tragedia y va a provocar que todo se vaya destruyendo. En el caso de Pulp Fiction, pues tenemos estas historias donde aparecen nuevamente los arquetipos del cine negro. Tenemos al mafioso, en las dos películas hay un mafioso, en la primera es el personaje que hace Lawrence Tierney, que por ahí un personaje muy atinadamente dice, es un cuate que se parece a la Mole de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Marcellus Wallace, que es este padrino, ¿no? Este hombre fuerte afroamericano, que bueno, va a sufrir una terrible agresión algunas horas después en la película, pero bueno, ahí tenemos ese personaje. En Perros de Reserva no hay una mujer fatal, aquí sí tenemos una femme fatal que interpreta Uma Thurman haciendo este papel de Mia Wallace. Una mujer fatal, no tan fatal como otras mujeres fatales, pero está jugando todo el tiempo con el arquetipo. Tenemos al boxeador que tiene que dejarse caer y está cayendo al mismo tiempo en la corrupción de la mafia, y no vamos a decir qué pasa con el personaje de Bruce Willis, pero es un personaje que a final de cuentas toma las riendas de su destino bajo su propia mano. Entonces tenemos este ambiente de Los Ángeles, una ciudad que Tarantino conoce perfectamente, sus bajos fondos, sus vendedores de droga, sus sicarios, todos estos personajes que aparecen en las dos películas, ¿sí? Ahora, dos de las grandes o tres de las grandes novedades del cine de Quentin Tarantino serían, por ejemplo, esta multireferencialidad, donde en una conversación, y creo que esa es otra de las grandes aportaciones, en una conversación pueden aparecer los Cuatro Fantásticos, Douglas Sirk, el cine negro y el diálogo, por ejemplo, con el que abre Perros de Reserva, que es un análisis semiótico de Like a Virgin de Madonna, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque la multireferencialidad obliga a que el espectador interesado en Tarantino pues le entre a la trivia y le entre a investigar por qué está viendo uno las imágenes que está viendo, por qué está oyendo uno la canción que estamos oyendo, ¿sí? En algunas ocasiones Tarantino musicaliza de manera contrapuntual, es decir, una escena trágica con una canción alegre, movida, jocosa, que obviamente en la mente del espectador provoca un cortocircuito, ¿no? El caso más importante que vimos hoy, pues bueno, esta escena de Mr. Blonde, de Michael Madsen torturando al policía después de que le va a cortar la oreja, y lo que estamos oyendo es una canción
muy movida de los 70 que es Stuck in the Middle with You, que pues hace la escena mucho, mucho más desagradable de lo que es, ¿no? O sea, esa escena, pónganle música de terror y no tendría el mismo efecto. Es mucho más aterrador que este güey esté bailando tan, tan, ta, 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 tan, tan, con la navaja en la mano y que estemos viendo cómo lo va a mutilar, ¿no? Entonces, eso es una musicalización por contrapunto. ¿A quién se la aprendió? Ustedes dirán. Bueno, Martin Scorsese hacía eso desde los años 70 y sin duda Scorsese es una de las piedras de toque de Tarantino. Pero hablábamos de las aportaciones. Una es la multireferencialidad que puede remitirse al cine, puede remitirse a la televisión, a la cultura popular. Es decir, Tarantino es o fue en su juventud una rata de televisión, una rata de videoclub, una rata de cineclub. Y se sabe unas referencias sumamente clavadas de series de televisión y de cosas que están absolutamente olvidadas y que gracias a él se fueron recuperando. Por ejemplo, nadie recuerda el Spaghetti Western. Bueno, desde luego que sí, o sea, la gente que estamos en el medio sí, pero el gran público pues tiene fácilmente 40 años que no ve en pantalla grande El bueno, el malo y el feo. Entonces de pronto este hombre filma Django sin cadenas, filma Los 8 más odiados, y entonces regresamos al western y entonces el público recupera el cine de Sergio Leone y recupera el cine de John Ford y todas estas cosas, ¿no? Entonces, una, multireferencialidad. Dos, la cuestión de que de pronto Tarantino empezó a darle al cine algo que al cine se le había olvidado, que es el arte de la conversación. Uno de los grandes éxitos del cine de Tarantino es cómo hablan sus personajes. Una, y del otro lado, de qué hablan sus personajes. Está el famoso diálogo de Pulp Fiction donde Vincent Vega, que es John Travolta, viene regresando de Ámsterdam después de que se tuvo que ir una temporada por una masacre en la que participó, y entonces lo va a recoger su cuate, que es Julius, que es Samuel Jackson, y le va contando a lo largo de todo ese diálogo en el coche, pues cómo se come McDonald's y las cosas que se comen en McDonald's en Ámsterdam, ¿no? O sea, es un diálogo absoluta y totalmente banal, que creo que a nadie le interesaría o a casi nadie le interesaría, y Tarantino fue recuperando que sus personajes hablaran de esas cosas, ¿no? O sea, en Perros de Reserva, de pronto, en la misma secuencia de inicio, por un lado tenemos el análisis semiótico de Like a Virgin, peladísimo por parte de Tarantino, y luego otro personaje que es el Mr. Pink, el maravilloso Steve Buscemi, empieza con el asunto de que no quiere dejar propina. Y se avienta todo un debate bizantino, ¿por qué no va a dejar propina? ¿No? Entonces, eso fue también algo que en los 90 habla de una recuperación del arte de la conversación. Piensen en el personaje del nazi de Bastardo sin Gloria, el que interpretado por Christoph Waltz. Pues es un personaje que da miedo por lo que dice y por cómo lo dice, más que porque sea un nazi, ¿sí? Piensen en el personaje del hacendado Leonardo DiCaprio en Django sin cadenas. O piensen, por ejemplo, en los personajes de Érase una vez en Hollywood, ¿no? O sea, esos diálogos, esa manera en la que hablan, es algo que también aportó Tarantino de una forma muy especial al cine de los 90 y de ahí en adelante. Muchos directores lo copiaron el estilo, copiaron la forma y no les salió. A Tarantino le sale de una manera natural. Otra aportación, la cuestión de la violencia. Es decir, Tarantino se tuvo que aventar rounds muy fuertes con los medios de comunicación y con algunos críticos de cine muy alzaditos y como muy empoderaditos, que quisieron culparlo en un momento de la banalización de la violencia, ¿no? Y Tarantino muy inteligentemente les dijo, a ver, si ustedes creen que Pulp Fiction o Perros de Reserva son documentales, pues están mal, ¿no? O sea, desde luego la violencia que estamos viendo en las películas de Tarantino es una violencia cinematográfica, es una violencia que tiene una enorme carga de ironía y de humor negro,
y que finalmente lo que logra pues hace llevar al espectador a una catarsis, ¿no? Por ejemplo, en Perros de Reserva, la violencia como está presentada con esta tortura al policía, o la manera, por ejemplo, como se usa la violencia en Perros de Reserva para medir el tiempo, y me estoy refiriendo a ese enorme charco de sangre que se va armando alrededor de Tim Roth, y como te vas dando cuenta que va pasando el tiempo en la película, él desangrándose. Eso es una manera de afrontar la violencia también. El que todos los personajes se tiroteen al final, bueno, pues eso es prácticamente es como de una caricatura de Bugs Bunny y Sam Bigotes, ¿no? Pero en ningún momento está jugando Tarantino el asunto de una violencia realista, de una violencia que duela, que moleste, que haga reflexionar al espectador. En Pulp Fiction hay un ejemplo muy impresionante, que es cuando llevan a un chavo en el asiento de atrás, Travolta y Samuel Jackson. El chavo va diciendo tontería y media y Travolta lleva la pistola en la mano, pasan por un tope y de repente se le sale un tiro y le revienta la cabeza al pobre chavito detrás, y eso implica que tengan que ir a lavar el coche y que se tengan que cambiar porque pues, obviamente quedan llenos de sesos y de cráneo y de todo, ¿no? Bueno, en la película tú te mueres de la risa con el pobrecito Marvin ahí reventado ahí atrás, ¿no? Pero es la intención que tiene Tarantino. O sea, este pleito que de repente le echaron es que sus películas promueven la violencia, y él decía, no, yo no necesito promover la violencia para que la violencia exista, ¿no? Para nada. O sea, yo estoy estilizando la violencia y dándole al espectador una forma de entretenimiento y al mismo tiempo de buen cine, para que vea cómo es el mundo y cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, bueno, las aportaciones de Tarantino son bien importantes porque el cine de los 90, del 94 en adelante, Pulp Fiction fue la Palma de Oro del Festival de Cannes del 94, cambiaron mucho la forma en la que se va a pensar el cine. Por ejemplo, Perros de Reserva es una película del cine independiente americano. O sea, la película se levantó con apoyo más que nada de Harvey Keitel, que hace el papel de Mr. White. Harvey Keitel fue quien logró juntar el dinero, que hicieron una película muy chiquita. De hecho, es un ejemplo también muy interesante de cómo puedes armar una producción completamente viable para una primera película, como era Perros de Reserva. O sea, los flashbacks son muy poquitos. O sea, nunca vimos el robo, nunca vimos nada, vimos algunas consecuencias pero el 90% de la película ocurre en ese garage abandonado, con grandes actores. O sea, imagínate juntar a Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, que en paz descanse, el hermano de Sean Penn, que es el hijo del mafioso, el mafioso que me encanta, el Lawrence Tierney, que sí es como la mole, efectivamente es como la mole de los Cuatro Fantásticos. Tarantino, que se mata solo en la película, se dio ahí su taco de aparecer entre los perritos de reserva, pero finalmente lo que tiene la película es eso. La película es un gran juego de ajedrez, es una gran maquinaria que nos va, no sé quién de ustedes ya la había visto, quién la vio por primera vez, pero sí es una película muy sorprendente porque aprovecha al máximo todos sus recursos mínimos para poder hacer una película que, bueno, finalmente le dio a Tarantino la oportunidad de subir un escalón. Pulp Fiction no hubiera sido posible sin la ayuda del monstruo Weinstein, que era una de las películas que más estaba orgulloso de haber producido. Danny DeVito también es uno de los coproductores, otra vez Harvey Keitel, y bueno, acaban de ver a dos personajes que en ese momento resucitaron su carrera de una manera espectacular. Bruce Willis, que ya empezaba su época de películas chafas y que con Pulp Fiction se levantó, y bueno, el caso más patético de todos, pues John Travolta, ¿no? Después de que John Travolta tenía que ser patiño de bebés que hablaban y perros que hablaban y cosas así, y que ya sus glorias de Vaselina y Fiebre de Sábado en la Noche estaban sepultadas, esta escena que vieron ahorita del baile acabó resucitando una carrera que luego se volvió a ir al demonio, pero eso ya fue una decisión personal, ¿sí? Y bueno, vieron el meme, uno de los memes más famosos que han podido encontrar,
el de Travolta buscando como qué onda. Ese, por ejemplo, es un meme famosísimo. Hasta la Cineteca se lo aplicaron de repente, en algún meme salió por ahí. Entonces sí, es una película y es un director que se ha logrado meter en la cultura popular, que con estas 9 películas hasta la fecha se ha dado el lujo de revivir el cine de karatecas, de revivir el western para toda una generación que ya no sabía qué era el western, de subir a cine de arte, el cine de espadachines chinos, ¿no? Y que también incluso se ha dado el gusto de matar a Hitler en una película y de matar al clan Manson en otra película, ¿no? Cosa con la cual ha sido tachado de irresponsable, pero finalmente dice Tarantino, es mi cine, es mi universo, y en ese universo puede pasar lo que yo quiera, cosa con la que yo estoy también muy de acuerdo, ¿no? Entonces, Tarantino por eso marca el cine de los 90 y lo marca en un momento donde la representación de la violencia, la representación de la criminalidad ya va teniendo otras caras más enfermizas, caras más fuertes, ¿no? Digo, El silencio de los inocentes, o Seven, o Sospechosos comunes, o Fuego contra Fuego, ya están hablando de una criminalidad que se está profesionalizando y se está volviendo, incluso está rozando los niveles del cine de terror, ¿sí? En otros casos, bueno, la representación de la violencia, pues vamos a ver que de pronto ya no es necesario que el gore, que la demostración gráfica de violencia excesiva sea exclusiva del cine de terror. Vamos a ver Pulp Fiction. En esa misma década vamos a ver, por ejemplo, el Rescatando al Soldado Ryan, que sus primeros 20 minutos son la cumbre del gore en el cine, ¿no? Y no es una película de terror, es una película de guerra. Entonces, sí vamos a ir encontrando muchos elementos que Tarantino le va aportando con su cine, con estas 9 películas, a un cine que ya no toma esos referentes y a generaciones que a través de Tarantino fueron descubriendo estos géneros, ¿no? Que ahora, bueno, pues ya se volvieron otra vez géneros populares, se volvieron géneros que la gente sigue revisando, y bueno, Tarantino ahora para su 10ª película, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero finalmente es un multiverso donde Tarantino manda y donde él finalmente plasma una idea de cine americano muy interesante. Desde una independencia en una primera parte, ahora ya no es cine independiente de ninguna forma, es un cine carísimo el de Tarantino, porque implica época, implica, por ejemplo, filmar, que yo no sé por qué lo hizo, Los 8 más odiados en Panavisión 70 milímetros, cuando todo ocurre adentro de una diligencia, dices, bueno, como para qué, pero bueno, finalmente eso implicó pues una concepción de la película en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es un cineasta muy importante, muchos colegas lo odian, sobre todo generaciones más arriba de nosotros lo detestaban, yo me acuerdo, muchos de mis maestros lo detestaban, y creo que lo siguen detestando, pero por una razón ya un poquito de que Tarantino ya es una especie de isla, ¿no? O sea, ya es un autor que sí fue muy prematuro, porque los franceses fueron los que lo elevaron a la categoría de autor con estas 2 primeras películas, con Los Perritos y Pulp Fiction, pero bueno, ya después, pues la carrera de Tarantino con sus altas y sus bajas, finalmente siempre aporta alguna locura, alguna cuestión sumamente personal y enloquecida, como les digo, ¿no? O sea, darse el chance de matar a Hitler en un cine, o darse el chance de cambiar la tragedia de Sharon Tate y Roman Polanski y armar algo completamente absurdo, bueno, puede verse como una irresponsabilidad o como una licencia poética muy extrema, pues de alguien que quiere en su cine cambiar los horrores de la realidad también, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en Tarantino. Nuestras últimas sesiones, porque ya tenemos solamente 3 sesiones de este bonito curso, nos vamos a ir hacia 2 movimientos muy importantes. La semana que entra vamos a ver el cine iraní, tenemos que pasar por el cine iraní y vamos a ver una película bellísima que se llama El sabor de la cereza, de Abbas Kiarostami, para que, pues bueno, entendamos, igual como le hicimos con los camaradas chinos,
No nos vamos a quedar nada más en Irán, vamos a hacer un pequeño mosaico del cine de Medio Oriente, que bueno, ahorita está demasiado caliente el asunto y están pasando cosas tremendas, pero podemos hablar del cine palestino, del cine israelí, del cine de Irán, de Irak, de Afganistán, que finalmente existen, ¿sí? Y bueno, pues hacemos este pequeño mosaico y vamos a ver una obra maestra, pues del más grande cineasta iraní de todos los tiempos, que se llamaba, ya falleció, Abbas Kiarostami, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es nuestro tema de la semana entrante. Ya estamos yéndonos hacia el final. Les comento nada más que después de los iraníes nos vamos a ir con el último movimiento oficial que tuvo presentación, que tuvo manifiesto, que tuvo toda una infraestructura para existir, que fue el movimiento Dogma 95. Y terminamos con una clase, la última sesión. No vamos a ver una película completa, vamos a ver fragmentos de varias películas que nos van a acercar al tema del cine digital. Esos son nuestro programa de las siguientes 3 sesiones. Entonces, bueno, vénganse bien comidos, bien tapados, bien fuertes para la semana que viene, porque no es una película fácil. El sabor de la cereza tiene un ritmo poético muy particular y bueno, es una obra maestra sin duda, pero les va a encantar y bueno, pues hacemos todo este mosaico del cine de Medio Oriente, que es una parte del mundo que ahorita no hemos recorrido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana entrante, cuídense mucho, gracias.